Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social Citibanamex y ProMujer 10,000 Mujeres de Cambio, una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa, queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora, todos los jueves tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de México, donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Hola a todas las mujeres de cambio y toda la comunidad de emprendedores de México y América Latina. Muy buenas tardes. Estamos de vuelta en los webinars de Mujeres de Cambio con un contenido increíble que les va a ayudar bastante a todas aquellas personas que estén emprendiendo o que quieran emprender a desarrollar su proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Hoy me acompaña Ruth Barrera, quien es la directora ejecutiva de Social B Colombia, una empresa... Hola. Hola. Bolivia, perdón, sí, de mi favorita. Yo sí, perdón, Social B Bolivia, que es una empresa que impulsa el emprendimiento social y el emprendimiento enfocado en la Agenda 2030 en Bolivia. La verdad es que está increíble todo lo que hace la organización. Y pues, hola Ruth, perdón por la confusión, ¿cómo estás hoy? Hola Karen, qué gusto, estoy súper contenta y súper agradecida de estar acá el día de hoy con ustedes de nuevo, después de tanto tiempo. Perfecto, déjenme contarles que Ruth Barrera es una de nuestras mentoras activas de Social Lab México. Ella estuvo apoyándonos en el Hackathon 2020 post-COVID Mujeres y Niñas como mentora de varios equipos y la verdad es que hizo un trabajo increíble. Y pues nada, por eso es que decidimos invitarla el día de hoy. Tiene un tema muy bueno que creo que es súper importante de tocarlo en estos tiempos. Por ahí ya habíamos tenido un contenido introductorio a este tema. Hoy vamos a hablar sobre la frugalidad y la recursividad. Los invito a que vean nuestra lista de reproducción en YouTube de los webinars de Mujeres de Cambio para que vean como la primer parte donde hablábamos sobre frugalidad. Pero pues bueno, aquí viene Ruth a contarnos más a detalle sobre este tema tan importante en estos tiempos. Ruth, pues sin más, yo te voy a dejar la pantalla y el micrófono completamente a ti. Perfecto, muchísimas gracias, querida Karen. Y tal cual, como lo decías, hoy vamos a hablar un poquitito acerca de un tema que a mí me encanta y me apasiona, porque siento que es el día a día de los emprendedores y que es muy necesario también para poder sobrevivir en el entorno emprendedor, que viene a ser lo que es la frugalidad y la recursividad, ¿no? Cómo adaptarse sin morir en el intento, le puse así como un nombre un poco dramático, porque quiero enfocarlo también un poco distinto a lo que ya sé, como tú dijiste, ¿no? Ya tocaron este tema aún antes, y el enfoque que quiero darle es un poco más dirigido hacia ti, emprendedor, que tienes ahí tus conflictos, que sabes que tenemos recursos limitados, pero que sabes que tienes sueños grandes, que tienes metas grandes y que vas a lograrlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos en lugar con pocos recursos, adaptando lo que tenemos a nuestro alcance para poder lograrlo? Y todo eso lo vamos a ver ahora. Karencita, te pido que porfa la siguiente. Genial. Bueno, aquí quiero hablar un poco primero del contexto de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Hablamos muchísimo de emprendimiento, hablamos muchísimo de lo que hacemos realmente en el día a día, pero es importante también entender en qué contexto nosotros trabajamos y nos movemos, ¿no? Latinoamérica y el Caribe es una región que de por sí ya tiene un montón de cualidades y especificidades un poco complejas. Es un territorio complejo, una región que tiene bastantes conflictos económicos, políticos, sociales, ¿no? Y históricamente arrastramos todavía algunas dificultades. Y en cuanto al emprendimiento, he traído unas cuantas cifras que me he permitido prestarme del GEMI del Banco Mundial, como para mirar cómo andamos y más o menos cómo es la situación de nosotros emprendedores en Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Empecemos por saber
que el 80% o más de las empresas a nivel, o sea, de las empresas que existen, ¿no? A nivel región, Latinoamérica y Caribe, son microempresas. Son empresas obviamente muy pequeñas, con 4 o menos empleados en promedio. Por lo tanto, estamos hablando todavía de un ecosistema emergente y bastante reducido, ¿no? No en la cantidad de emprendimiento, sino en el tipo de emprendimiento que tenemos. El 32,7% de la población activa, económicamente activa, de la población a nivel Latinoamérica, corresponde a empleadores o autoempleados. Eso quiere decir que muchos de nosotros, casi el 40% de nosotros, económicamente activos, de alguna manera somos emprendedores, ¿no? De alguna manera estamos ahí en la batalla para el emprender. Y este es un dato importante e interesante porque fíjense cómo estamos creando realmente nosotros nuestro propio empleo, dando fuentes de trabajo, estamos realmente trabajando en este entorno que es complejo y que tiene un alto nivel de dificultad, pero aún así somos muchos los que estamos ahí, ¿no? Y otro dato que se complementa con el anterior es el 17% de tasa de actividad emprendedora. A nivel mundial, la región de Latinoamérica y el Caribe es la región con mayor tasa de actividad emprendedora del mundo, seguida en segundo lugar por el Asia Central y Este, que como se darán cuenta y como verán después, o bueno, analizando un poco las realidades, tenemos varias cosas en común, aunque no lo parezca, ¿no? En tipo de demografía, situación económica, incluso haciendo comparaciones un poco con el PIB, tenemos bastantes cosas en común con esa región. Entonces, no es de sorprender y no es de como espantarnos saber que somos una región altamente emprendedora, la más emprendedora del mundo, y que muchos de nosotros vivimos de eso, ¿no? Del emprendimiento como tal. Sin embargo, el otro dato ya no tan halagador es que según el Banco Mundial, el 40% de los emprendedores se hace por necesidad, no por oportunidad. Esto significa que la mayoría de nosotros pues está aquí en el camino emprendedor, o muchos de nosotros, porque tienen la necesidad de generar alguna fuente de empleo de su propia mano. O sea, no puede contar con las fuentes existentes de empleo o de ingresos y por lo tanto las genera a sí mismos. Entonces, bajo este contexto un poco entendemos que también así como tenemos una cantidad de complejidades a nivel social, a nivel económico, a nivel político en Latinoamérica, las cuales dentro de un ratito voy a mencionar un ejemplo de mi país, también existe, ¿no?, un ecosistema latente, potente, pero que se tiene que adaptar constantemente a estas situaciones, ¿no? Situaciones en las que vemos que todavía tenemos bastantes problemas a nivel económico, ya hay informes del Banco Mundial, de la CEPAL, donde muestran, ¿no?, los índices económicos de Latinoamérica que vienen súper ralentizados desde hace varios años, no estamos creciendo al nivel de otras economías, lastimosamente, y ahora en esta situación, en esta coyuntura actual, con la crisis del COVID y con muchos factores políticos también emergentes en la región, sabemos que las cosas se están poniendo cada vez un poquito más difíciles y más complejas, ¿no? Estamos entrando a esto que se llama la nueva normalidad y que de hecho seguramente va a ser una época, como toda transición, un poco turbulenta, un poco complicada, donde seguramente vamos a tener que hacer muchos cambios, muchas innovaciones y adaptarnos todos, como personas individualmente y también como sociedades, como organismos y como emprendimientos. Así que me parecía útil traer bajo este contexto nuevo y diferente un poco el tema de la frugalidad y la recursividad. Entonces, la próxima tiene unas, Karencita, porfa, si me la pones, tiene unas fotitos ahí prestadas de un amigo, de una situación particular que a mí me conmueve mucho porque esto pasó hace poco en mi país y fue como la última gran crisis social que tuvo Bolivia antes de la pandemia, ¿no? Bueno, les cuento un poco así rapidísimo. En octubre del 2019 teníamos elecciones y alrededor de las elecciones ya existía bastante, o sea, la situación política era frágil y compleja porque ya existían bastantes cosas coyunturales que habían hecho que sea realmente un poco insostenible la situación. Y fuimos a las elecciones, hubo total oscuridad y una serie de sucesos bien cuestionables alrededor de la democracia boliviana. Y todo terminó y desencadenó una crisis política de 21 días, ¿no? Un paro, lo que se conoce aquí en Bolivia como un paro cívico. No estoy muy segura, ustedes en México o en otros lugares de Latinoamérica, cómo lo conocen. Estoy segura que lo tienen, pero no sé cómo lo llaman.
Un paro aquí es dícese del paro a una situación en la cual se paraliza la actividad comercial, los colegios, ¿no? Se hacen bloqueos en las calles, en las carreteras, de manera que se tenga una calma así tensa, ¿no? Y es una medida de presión que se hace al gobierno de una manera para presionar ciertos cambios o políticas o que se agilicen ciertos procesos. Pues esto sucedió en Bolivia después de las elecciones porque hubo un informe que decía que había habido un fraude en las elecciones y ya estábamos con un gobierno que ya estaba desconociendo la Constitución por segunda vez, que no estaba respetando los resultados de un referéndum donde ya no queríamos que se postule más el mismo candidato, ¿no? Y esto generó y desencadenó una crisis política tremenda. Fueron 21 días en los cuales las calles estaban así, como en las fotos. Ustedes pueden ver ahí la gente con las banderas, las personas en la calle. Había gasificaciones, conflictos con la policía, con los militares. Y 21 días en los que los comercios, toda actividad económica estuvo casi que paralizada al 100%, ¿no? Épocas muy complejas. Todo esto terminó en la renuncia de Evo Morales. Se fue, inmediatamente pasó eso, se hizo un gobierno de sucesión constitucional, pero igual las personas partidarias de él salieron también a las calles y el conflicto continuó durante unos días más, en los cuales hubo mucha violencia en las calles, igual estaba todo, bueno, los militares y la policía en la calle, entonces fueron realmente tiempos muy complejos, ¿no? Digamos que la crisis habría durado, no lo sé, aparte de los 21 días, otros 20 más, quizá un mes y medio por ahí en suma, en el cual las actividades escolares, comerciales, absolutamente todo, estuvo dándose de manera muy irregular, ¿no? Y el impacto económico que esto representó en el país fue realmente potente, o sea, vimos que a causa de esos días, realmente hubo muchas empresas, emprendimientos que tuvieron que cesar actividad. Las personas que trabajan de la economía informal acá en Bolivia particularmente son muchísimas, estamos hablando de entre 60 y 70% de las personas, ¿no?, que tienen fuentes de trabajo informales, entonces el impacto económico que tuvo esto fue fatal. Y tratamos obviamente el proceso de recuperarnos, pero ni 3 meses después de esta situación, de que se concluye todo este problema, empieza la pandemia del COVID-19 y nos encierran a todos en la casa, ¿no? Entonces, es como que no tuvimos nunca tiempo de terminar de recuperarnos de esto para entrar a lo otro, y eso fue peor, ¿no? Y la situación del COVID, igual ustedes ya la conocen, ya sabemos cómo están las cosas. Estuvimos encerrados varios meses, las restricciones en Bolivia fueron muy radicales en principio. De hecho, fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica en entrar en una cuarentena completa y con restricciones muy fuertes. Y duró mucho la cuarentena, o sea, al principio la idea era que dure un mes, pero terminó durando casi que 3 meses, y poco a poco se han restablecido como las medidas de seguridad para retomar la actividad normal, pero yo puedo decir con certeza que hasta hoy todavía la economía y, bueno, pues como que la forma en la que nosotros llevábamos nuestra vida antes de la pandemia aún no se ha restablecido al 100%, ¿no? Todavía hoy existen muchos negocios que permanecen cerrados, como el tema de la hotelería, el turismo obviamente ha caído un montón, los bares, los restaurantes, ¿no?, que han sido bastante afectados en este contexto del COVID, y que aún no hemos podido realmente tangibilizar cómo va a ser las consecuencias a nivel económico y social de esta situación, ¿no? Todavía no estamos claros y no tenemos todavía un panorama de lo que viene, pero si puedes, la otra, porfa. Aquí les he traído un grafiquito que me he prestado de un informe de la CEPAL, donde vemos que, claro, la perspectiva y el panorama tampoco es alentador a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, sé que no sabemos con exactitud cómo nos va a ir, y cómo nos está afectando, pero lo que sí sabemos es que pareciera que no va hacia un buen lugar. Estamos viendo que, bueno, las tasas de incremento en la pobreza, por ejemplo, han subido exponencialmente, ¿no? Teníamos una tasa más o menos estándar de 1.5% al año, y simplemente del 2019 al 2020 vemos que ya se disparó hasta el 34.75%, y la pobreza extrema hasta el 13.5%. Esos índices definitivamente no son nada alentadores, pero en definitiva también nos motivan un poco a pensar y a ver también qué posibilidades tenemos y cómo vamos a manejar un poco estas situaciones
de aquí en adelante, ¿no? Para nosotros que trabajamos un poco en temas de desarrollo y impacto social, nos interesa mucho empezar a generar estrategias desde nuestro lugar y desde donde se pueda para contrarrestar esto y también para poder ver cuál es el aporte y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Al respecto. La siguiente, porfis. Súper. Entonces, bueno, obviamente, dado todo este contexto y estos ejemplos que puse tanto a nivel Bolivia como a nivel Latinoamérica, podemos entender que es complejo el emprendimiento como tal, es complejo ya de por sí y más todavía en coyunturas donde la situación y las cosas se dan así como se dan en Latinoamérica, ¿no? Entonces se sabe que ya cuando nos lanzamos así como a la piscina del emprendimiento acá, sabemos que vamos a ir bastante contra la corriente y sabemos también que vamos a tener bastantes limitaciones en cuanto a recursos, ¿no? Nuestros recursos son limitados, pero eso no quiere decir que sean limitantes. Y esa es una frase que quería ponerla, que la uso mucho yo, en el sentido de que no debemos tampoco pensar que con tanta cifra negativa y con tanta como coyuntura complicada que existe a nuestro alrededor, esto definitivamente tenga que ser una limitación para poder sacar adelante o sacar a flote el emprendimiento y nuestras ideas, ¿no? Y nuestros sueños y las cosas que queremos hacer. En definitiva, tendría que no ser así. La siguiente, porfa. Bueno, y ahora quiero entrar un poquito al concepto de frugalidad, así rapidito, porque obviamente estamos hablando de esto, pero aún no. Entonces, la definición tal cual de frugalidad que nos dan los diccionarios y que nos da la teoría es que está definido como un poco la austeridad, ¿no? La prudencia y la economía de los recursos, principalmente con el fin de evitar el derroche, más o menos eso de lo más vital nomás. Se aplica un poco acá con el tema de la frugalidad y la idea es esa, ¿no? Es que podamos hacer cosas, podamos producir y generar ideas, recursos, etcétera, tratando de utilizar la menor cantidad de recursos con el fin de no desperdiciarlos. Yo, por lo menos desde una perspectiva personal, la frugalidad la veo ya más como no solo una estrategia empresarial o una teoría solamente, sino como también una forma de vida, ¿no? Una filosofía un poco de vida, que la pandemia, por suerte, y eso es algo muy positivo que yo le encuentro a esto, me ha ayudado a descubrir que hay muy pocas cosas que yo necesito en el día a día para ser feliz. De hecho, mi ropa sigue ahí guardadita y durante un año, ya casi un año completo, que no uso el 80% de las cosas que tengo ahí. Y eso me ha hecho dar cuenta también, ¿no? De que en el día a día a veces le damos mucha importancia al acumular cosas, pero la realidad es que para lograr el objetivo y para poder conseguir lo que queremos en el fondo, no necesitamos tanto como nos hacen pensar o como nosotros pensamos, ¿no? Y la frugalidad viene muy relacionada a este concepto, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de innovación frugal, hablamos de esta frugalidad adaptada a la innovación, es decir, tener esa capacidad de innovar, pero realmente hacerlo con pocos o ningunos recursos, ¿no? Y esto es algo que suena súper complejo. De hecho, en principio yo creía que era imposible, pero siento que la evidencia en Latinoamérica nos prueba lo contrario, ¿no? O sea, creo que basta con salir a la esquina, basta con salir al mercado, darte una vuelta por las calles del centro de las ciudades latinoamericanas para darte cuenta de la capacidad de innovación y de creativo que tiene nuestra gente, que tienen nuestras personas, ¿no? Y realmente encontramos ejemplos desde graciosos hasta realmente muy potentes de aplicación de frugalidad a nivel latinoamericano. Ahora, hay ciertos paradigmas, ciertos mitos respecto alrededor de la frugalidad que quisiera como que conversar con ustedes, porque siento que también existen ciertas perspectivas un poco negativas al respecto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de frugalidad se confunde este término y se confunde también un poco el concepto por detrás de la austeridad con ser tacaños, ¿no? O sea, con no querer invertir, no querer gastar, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, en realidad la frugalidad no te habla necesariamente de que vas a retener por la fuerza los recursos, sino que vas a tratar de maximizar su uso, ¿no? Y la eficiencia de su uso. Entonces no tiene tanto que ver con esto de ser tacaño o, por ejemplo, improvisar muy a la mala, lo que se dice arreglar la llanta con el chicle, ¿no? O sea, está pinchada y tú dices, le pongo un chicle y creo que avanzo unos kilómetros más y lo logro. No necesariamente tiene que ver con este nivel de improvisación. O sea, siento que también hay que empezar
a quitarnos estos paradigmas que están alrededor de lo que es el concepto de frugalidad y de recursividad, para poder encontrarle el lado más positivo y no siempre pensar que es un recurso de emergencia o de último momento, sino que también puede ser un recurso de eficiencia y un recurso de empoderamiento de nosotros como emprendedores para poder tener más posibilidades. Enseguida les explico por qué creo que se puede tener más posibilidades, pero eso es algo que me parece súper importante también pensarlo, ¿no? Muchas veces he escuchado cuando hablo de frugalidad o cuando se habla en el ecosistema de frugalidad, que hay personas que me dicen, sí, pues la recursividad, y es una palabra que en verdad no está definida así, o sea, si uno busca en el diccionario, la recursividad no existe, la usamos en Latinoamérica, yo la he escuchado mucho en Colombia, en Bolivia alguna vez también, y en algunos otros países, ¿no? Pero ¿qué es esto de agarrar y darte modos, ¿no? Darte recursos de alguna manera para poder concretar un objetivo, para poder lograr algo. Y eso está buenísimo. Lo que pasa es que también en cierto punto como que se contaminó esta idea un poco con el aprovechamiento, o sea, incluso por dando la ley, ¿no? O sea, está también esto del más criollo, que es como la viveza criolla como tal, ¿no? Que es una especie de recursividad, pero que no está en una agenda ética quizá, y se puede ver también mucho en Latinoamérica y está arraigado culturalmente a nosotros. Entonces quisiera hacer esa separación un poco de principio de esto para poder seguir con los conceptos. La siguiente. Perfecto. Entonces, ¿de dónde viene este término y realmente cómo lo empiezan a aplicar las personas en el mundo, ¿no? Este término, de hecho, viene de la India, es una palabra india, que es el jugaad, que para ellos significa, y ellos lo aplican muchísimo, y como les decía, existen muchas coincidencias afortunadas entre nuestras culturas, a pesar de lo diferentes y lo profundamente lejos que estamos. El mundo es tan pequeño y maravilloso que existen realmente muchas coincidencias con las personas de, no sé, pues del Asia, que hacen que tenemos una perspectiva similar de las situaciones, ¿no? Hacer lo mejor posible con los recursos que se tienen. Como les digo, ya dejando de lado todos los paradigmas estos que existen alrededor, como tal, la frugalidad es eso, ¿no? Es dar lo mejor de ti con lo que tienes ahorita. Ya después vendrán tiempos mejores, podrás conseguir mejores recursos, no sé, pero por ahora esto es lo que hay y con esto voy a hacer lo mejor posible y voy a obtener el mejor resultado posible. Y esa es la filosofía que existe detrás de este tema. La siguiente, por favor. Súper. Ahí. Ok, entonces hablemos un poco de ciertas características que hay que tener a la hora de entender el enfoque de frugalidad, ¿no? Y de innovación frugal. Hay tres cosas principalmente que yo quisiera resaltar al respecto, que se necesitan como requisito para poder empezar a trabajar en temas de frugalidad. La primera definitivamente es que los medios empleados, los recursos como tal, también tienen que ser frugales, ¿no? Obviamente no se puede hacer innovación frugal cuando estás gastando otros recursos extras y estás comprando cosas que no necesitabas, ¿no? Y empezando a generar este círculo no virtuoso sino vicioso de consumo. No, al momento de hacer innovación frugal, por supuesto que los recursos con los que vas a trabajar definitivamente tienen que ser frugales. Y eso significa que empezar con lo que tienes a mano, o sea, lo que esté aquí y lo que tengas disponible o que se puede conseguir muy fácilmente. Y acá es donde estas tendencias nuevas en el emprendimiento, la economía circular, ¿no? Todo la reutilización y la adaptación de ciertos recursos para construir otros nuevos están así como recontra alineados con esta filosofía. El segundo viene a ser lo que es la flexibilidad. Y esta se parte de la flexibilidad tanto en pensamiento como en acción, ¿no? No estar alineados por ahí a una agenda tan estricta de pasos a seguir para conseguir algo. Acá creo que es muy importante para los emprendedores entender que cuando tenemos el objetivo claro y tenemos, o sea, un camino hacia dónde ir, o un norte por ahí, no nos encerremos necesariamente en seguir este camino, ¿no? Estrictamente. Creo que para llegar al objetivo siempre existen muchas formas, muchos caminos que nos pueden llevar hasta allá.
Y ese es quizá el pensamiento un poco que hay que tener a la hora de tratar de hacer innovación frugal y de utilizar este recurso para nuestro beneficio, ¿no? Saber que no podemos encerrarnos en un solo camino, porque al estar utilizando recursos bastante moderados, vamos a tener que tal vez mirar qué otras alternativas y cursos de acción existen. Entonces siempre tener esa mente abierta y esa disposición a probar otro tipo de cosas y a intentar otras cosas, ¿no? Para lograrlo. Y aquí es donde el ingenio y la astucia juegan un rol determinante, ¿no? O sea, la innovación frugal considero que se basa y se fundamenta en el pensamiento disruptivo y obviamente en los procesos creativos de las personas. Y esto está totalmente alineado con el siguiente, que es la inclusión y la cooperación. Estos procesos definitivamente tienen que ser colaborativos. Considero que cuanto más personas participen en un proceso de innovación frugal, mejores serán los resultados, porque tendremos ideas de todo tipo, ¿no? Muchas influencias a nivel personal, psicológico, sociológico, que nos permitan tener muchos puntos de vista. Y como les decía, ¿no? Y ser bastante creativos, ingeniosos a la hora de innovar, nos ayuda también a mirar con una mente más abierta los pensamientos y las ideas de otros. Y en el proceso poder complementar todas esas ideas entre todos es clave para poder llevar a cabo estos procesos de la mejor forma. La siguiente. Bueno. Entonces aquí voy a dar dos ejemplitos para contrastar un poco dos realidades y dos cosas que pasan mucho a la hora de emprender. Yo cuando aprendí frugalidad y cuando yo me enteré que esto existía, ¿no? Y empecé a aprender, me empecé a empapar un poco del mundo emprendedor y de todos estos conceptos, me pusieron este ejemplo y me pareció súper top, pero al mismo tiempo un poco inalcanzable. Un ejemplo grandísimo que la humanidad tiene a su servicio para explicar el tema de frugalidad es el del Apolo 13, ¿no? Cuando se lanzó esta nave al espacio, se había previsto, o sea, todo, ¿no? O sea, se había hecho son científicos, ¿no? Entonces, obviamente habían previsto cualquier posible circunstancia o cosa que pueda pasar, pero sin embargo siempre existen las eventualidades. O sea, por muy planificado y muy perfecto que esté nuestro camino y que ya hemos puesto mucho esfuerzo en esto, en algún punto puede pasar, ¿no? Algo siempre puede salir. Y en este caso pasó. La nave iba perfecto, todo estaba bien, y de pronto uno de los filtros de aire de la nave se arruinó. Y el aire se empezó a contaminar y corría el riesgo la misión de fracasar por esto simplemente. Entonces, los ingenieros de tierra dijeron, tenemos que dar una solución que ellos puedan hacer allá, y no tienen nada. O sea, les hemos mandado herramientas y cosas, pero tampoco les hemos mandado repuestos así, magnitud y grande cantidad de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ver la manera de que ellos construyan un filtro allá, pero con lo que puedan tener a mano. Entonces, hicieron como un recuento más o menos de las cosas que tenían por ahí, y lograron construir un prototipo de un filtro hecho con literal los empaques de la comida, los calcetines y un poco de ropa de los mismos astronautas, y algunas otras cosas que tenían por ahí, ¿no? Los manuales, papeles, otras cosas que estaban ahí. Y ellos pudieron replicarlo y funcionó a la perfección, y así es como el Apolo 13 pudo retornar a Tierra y se completó la misión. Es un ejemplo genial de cómo la capacidad mental del hombre puede llegar muy lejos, ¿no? Tenemos a la ciencia, que es tan potente y que realmente lo hemos logrado tanto, pero al mismo tiempo, cuando esto falla, tenemos nuestros recursos humanos así de sobrevivencia, ¿no? Lo que necesitamos para lograr el objetivo, y aquí lo demostraron. Pero este ejemplo a mí, cuando me lo presentaron, me pareció así súper lindo y motivante, pero al mismo tiempo me quedó corto, porque yo decía, al final son las grandes mentes de la humanidad, ¿no? O sea, se necesita mucho conocimiento y ser muy crack realmente para poder lograr algo así tan potente. Y luego ya me puse a pensar en cosas más cotidianas, ¿no? O sea, quisiera verlo esto reflejado más en mi día a día. Y luego me puse a encontrar ejemplos de todo nivel, y de hecho hay un ejemplo que les traje de Bolivia, está en la siguiente diapositiva. Ahora lo miramos. De estas dos niñas, bueno, son Erika y Esmeralda, de un pueblito acá en Bolivia, que se llama Ancoraimes. Es un pueblito que está muy, muy en el altiplano, a muchos metros de altura, o sea, de estar por encima de los 3.500 definitivamente, metros sobre el nivel del mar. Y los pueblitos acá tienen, especialmente en el altiplano, tienen la tendencia a ser muy pequeños, y la verdad es que no es que existen muchos recursos a nivel educativo, salud, ¿no? En los pueblitos todavía existe como una lentitud en que el desarrollo esté llegando al tope allá. Entonces, estas niñas fueron capaces
gracias a una tarea de un profesor que les dijo que fabricaran un robot, aunque no funcionara, ¿no? La idea era que ellas traten con lo que tenían. Y ellas desarrollaron 3 prototipos diferentes. El primero lo hicieron todo con basurita, ¿no? Material reciclado que encontraron por ahí, cartones, papeles, bombillas y cosas que tenían por ahí. Y hicieron que sea funcional. O sea, este es un brazo hidráulico. De hecho, ellas ganaron un concurso y una beca con este proyecto. Y como el profesor vio que funcionaba, obviamente no funcionaba muy bien, pero funcionaba, les dijo, ¿por qué no consiguen materiales un poco mejores, ¿no? O sea, en vez de usar bombillas o cartón que se moja y medio que no da, busquen alguna forma de hacerlo con otros materiales. Entonces ellas fueron a la clínica, a la posta sanitaria de su pueblito y pidieron que les regalen todo lo que es residuos pues, médicos de los sueros, materiales que tienen ahí que tal vez no estaban en desuso, que ya habían sido utilizados previamente, y juntando eso ellas consiguieron construir este brazo hidráulico que funciona a la perfección y que está muy cool también, porque son 2 niñas. Y realmente para mí, eso a mí me llena de emoción y de esperanza, porque me hace creer que realmente lo que tenemos nosotros en verdad son no escasez de recursos, sino barreras mentales. Porque estas niñas tampoco son científicas, ¿no? Tienen incluso quizá muchos menos conocimientos que la mayoría de los emprendedores que están acá, pero aún así no tienen barreras mentales y eso es lo que hace que logren poder hacer estos niveles de innovación con la escasez de todo lo que te puedas imaginar alrededor, ¿no? Un ejemplo realmente muy bonito y muy enorgullecedor de mi patria que quería compartir el día de hoy con ustedes. La siguiente, por favor. Ok, entonces bueno, ya sabemos de qué va la innovación frugal y la recursividad, ¿no? Ya sabemos que es, bueno, tratar de solucionar los problemas, innovar, adaptarse, avanzar en el día a día con lo menor posible, ¿no? Con el menor gasto posible. Pero, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿desde dónde tenemos que partir nosotros como emprendedores para poder lograrlo? Hay mucha teoría escrita, igual se habla mucho, de hecho he estado leyendo últimamente varios artículos de Harvard donde se cambia mucho la perspectiva de la frugalidad en los últimos años, en especial ahora para la adaptación a la nueva normalidad. Y definitivamente yo quisiera manejar esto más desde un concepto, como les decía al principio, ¿no? De adaptación y de innovación, no tanto enfocándonos en, yo voy a hacer el súper buen producto con muy pocos recursos, ¿no? Y voy a ganar todo el dinero del mundo, sino más bien yo como emprendedor me encuentro ante ciertas situaciones de dificultad, ¿no? Las crisis sociales, las crisis políticas, que habíamos visto ejemplos hace un momento, la crisis sanitaria, que eso es algo totalmente fuera de nuestro control y que nos ha afectado a todos, a todo el mundo, y son cosas que van a pasar, ¿no? Adversidad existirá siempre y va a estar ahí presente. Pero entonces, ¿cómo hago yo realmente para poder adaptarme, innovar en esos tiempos de dificultad y sobrevivir? Porque también esa es otra cosa, por la coyuntura y por la forma en la que nosotros emprendemos y por la forma en la que son los negocios a nivel Latinoamérica, creo que es una lucha, ¿no? La sobrevivencia como tal de los emprendedores en el mundo es una lucha de sobrevivencia del día a día. Entonces, ¿cómo podemos empezar estos procesos y utilizarlos para poder salir adelante? Ahora lo vemos. La siguiente, por favor. Súper. Bueno, estas son unas recomendaciones que en verdad es un compilado de recomendaciones que tengo la tendencia a manejar ahora. Al trabajar con emprendedores y emprendedores sociales me he dado cuenta que bastante de las restricciones que nosotros tenemos, y realmente yo creo y podría dar fe de esto, que la segunda barrera más grande después del miedo, obvio, porque el miedo definitivamente es la primera que nos detiene, creo que la segunda es este falso pensamiento de que para poder emprender y triunfar se necesita demasiado, ¿no? Me encuentro en el día a día y hablo con muchos emprendedores que tienen ideas súper potentes, pero siempre se ven frenados por la falta de recursos. Y no solamente con recursos, me refiero al tema económico, no solamente hablo de dinero, hablo también de recursos de todo tipo, incluso mentales. Las personas tenemos esta tendencia a pensar que para poder emprender, para poder ser, no sé, pues competitivos, ¿no? Triunfar, necesitamos mucho de todo, mucha inversión, mucho conocimiento, ¿no? Es del día a día encontrarme con personas que dicen, pero la competencia lo hace mejor, es que ellos saben más que yo, ellos han estudiado y yo no.
¿no? Y el bendito síndrome del impostor igual ahí presente en el día a día de los emprendedores. Que ellos pueden más, y que siempre va a haber alguien que sepa más que yo y que pueda más que yo y que sea mejor y que tenga mejores habilidades que yo, ¿verdad? O sea, por ahí sí tú no tienes todos los recursos que quisieras, ¿no? Todos quisiéramos empezar pues a emprender con una oficina, no sé, pues en la mejor calle comercial, ¿no? De nuestro país, tener un asistente y una secretaria, ¿no? Y vivir esta vida. O sea, está bien, lo entiendo, pero la realidad es que no se empieza así necesariamente. Y de hecho, hay muchos emprendimientos, muchas empresas que han triunfado y que son enormes, que han empezado con muy poco, ¿no? Se habla mucho y se estudian mucho estos casos. De hecho, se sabe pues que, no sé, Starbucks empezó muy pequeño y como esta, ¿no? Muchas empresas realmente gigantes, monstruos hoy en día, han empezado con muy poco. Y no es una diferencia con nosotros, o sea, no hay una razón fundamentada que nos haga realmente estar seguros de que si no tenemos esa cantidad de recursos, que si no accedemos a todas esas oportunidades y cosas, no vamos a poder lograrlo y no vamos a poder triunfar. Entonces yo diría que el primer paso en definitiva es romper esas barreras mentales, ¿no? Es dejar de pensar que necesitamos tantas cosas para lograr algo. En verdad, necesitamos muy poco. El tema es que queremos mucho. Y entre lo que queremos y lo que tenemos, muchas veces no nos animamos a dar el primer paso o tenemos mucho miedo, ¿no? Y ese es el segundo paso, vencer el miedo y la vergüenza. En muchas ocasiones, más ahora post pandemia, he encontrado personas que tienen ideas para rescatar sus negocios, incluso, bueno, cambiando un poco su giro de negocio, metiendo otras no sé, pues líneas de producto, ¿no? Diversificando un poco, pero no se animan porque también tienen un poco de miedo y vergüenza, ¿sí? Pero yo me dedico a esto otro, ¿qué va a decir la gente si yo empiezo a cambiar, ¿no? mi rubro, si empiezo a cambiar mis productos, mi negocio? ¿Qué va a pasar? Tengo miedo, o sea, la competencia, me aceptarán, podré entrar, podré competir. Siempre está el miedo, ¿no? El miedo es el mayor limitante de la humanidad desde tiempos inmemorables y está presente el miedo, ¿no? Pero no perdemos nada intentando y realmente tampoco sabemos qué tan mal nos puede ir, así que mejor intentarlo que no intentarlo. Creo que estas barreras mentales y el miedo son lo que más nos detiene a la hora de innovar. Si no fueran por ellas, pienso que tal vez seríamos unas máquinas de innovación a nivel Latinoamérica, porque estamos muy acostumbrados a la recursividad y a la frugalidad, ¿no? Está muy en nuestra sangre, está muy presente en nuestra cultura, y lo podemos tangibilizar y ver así, como les digo, saliendo a la calle, pero el tema es que también le hemos puesto encima unas cuantas barreras y unos cuantos tabús ahí que nos están limitando. Entonces, vencer eso creo que es el primer paso. El tercer consejo que doy siempre es empezar por lo más fácil. Y con lo más fácil no me refiero al trabajo fácil, sino me refiero a que lo más fácil de innovar frugalmente. Hay ciertos procesos, hay ciertas actividades y hay ciertas cosas en la empresa que en definitiva se pueden innovar de manera frugal, casi de inmediato. O sea, realmente no necesitamos nada para arrancar las innovaciones en esas áreas. Es cuestión de identificarlas y priorizarlas. O sea, si queremos empezar a llevar, ¿no?, una filosofía emprendedora frugal y una filosofía de innovación frugal, creo que también está bueno empezar por aquellas que ya están listas para ser innovadas con frugalidad, aquellas que realmente requieren de muy poco. O sea, tengo casi todo listo para poder empezar, entonces arrancaré por ellas. Y con el tiempo se va a convertir en una constante en mi vida, ¿no? Y se va a convertir en una situación incluso agradable, incluso como que reconfortante ver que estoy logrando cambios potentes y profundos, con acciones un poco, o sea, pocas acciones, ¿no? No complejas, y principalmente sin gastarme recursos, porque de hacer cosas cualquiera puede hacerlas, ¿no? La cosa es cuánto nos cuesta. El cuarto, que aconsejo y recomiendo, es convertirlo en un proceso constante. Así como la innovación es un proceso constante, la innovación frugal, por supuesto que también lo es. Para nosotros agarrar un ritmo y una constancia a la innovación y acostumbrarnos a que eso se convierta en una filosofía de vida y no sea solamente un experimento que hemos hecho por unos días, tenemos que tratar de hacerlo de manera constante. Por eso, la recomendación es encontrar hasta la mínima innovación que se pueda hacer en términos de frugalidad y aventarse a ello, o sea, ir hacia allá, porque eso nos va a permitir generar también esta cancha, ¿no? Esta como
o sea, para que lo entendamos, porque estoy hablando, creo, a veces en términos muy bolivianos, para generar esta expertise, ¿no? Esta experiencia y este empoderamiento también de que yo lo logro y que ya sé cómo hacerlo. O sea, yo ya lo he hecho esto varias veces y ya no tengo tanto miedo, ¿no? Entonces, ese proceso constante de estar siempre buscando, ¿y qué más puedo frugalizar? ¿Qué más puedo innovar de esta manera, ¿no? ¿Y qué otras cosas puedo hacer más eficientes? A mí me gusta llamarle eficiencia. Cuando hablo con emprendedores o cuando analizo procesos, me gusta mucho ponerle, ¿qué más puedo hacer más eficiente? ¿No? ¿Qué más puedo hacer que sea más rendidor, pero a menores costos, a menores tiempos, a menor trabajo, ¿no? A menores recursos en general? Y la última, pero la más importante en definitiva, es disfrutar el proceso. Y le hago énfasis, y lo digo así con todo este ánimo, porque en definitiva creo que estamos un poco acostumbrados también a veces a ver la innovación frugal un poco como un castigo, ¿no? Un poco como, ay, voy a tener que reducir costos y voy a tener que obtener mejores resultados. Y, ay, no, qué difícil, ¿no? O sea, es como nos cargamos una mochila de lamentaciones cuando en realidad esto debería ser algo muy divertido. En realidad, tener la capacidad de decidir un proceso de innovación frugal es un privilegio, porque no todos los emprendimientos, no todos los emprendedores y no todas las personas en el mundo tienen este beneficio de poder decidir hacerlo. O sea, hay situaciones y hay momentos en los cuales nos obligan a tener que llevar a cabo procesos de innovación frugal demasiado urgentes para salvar nuestro emprendimiento. Entonces, si tenemos la oportunidad de nosotros decidir hacerlo, en definitiva disfrutemos el proceso y agradezcamos un poco que lo estamos haciendo desde una perspectiva de mejorar, de hacer más eficientes nuestro emprendimiento, nuestros procesos, lo que queramos hacer, ¿no? De poder probar hasta dónde podemos llegar con nuestra creatividad y nuestra innovación, ¿no? Agradezcamos que estamos haciéndolo desde una perspectiva tan voluntaria y no tan a la fuerza y tan obligatoria y tan urgente como sería en una situación crítica, ¿no? Creo que eso es parte de esto y es parte de hacerlo cultura en tu organización y realmente disfrutarlo. Y les prometo que disfrutar el proceso también implica disfrutar los resultados, ¿no? Cuando tú ves que realmente estás reduciendo costos o lo bien que le hace al mundo también, ¿no? Vivir una vida en lo personal frugal, ¿no? Estar más conscientes de lo que yo consumo, de lo que yo compro, de lo que yo realmente necesito antes de todo lo que yo quiero. Creo que es algo que es muy reconfortante en lo profundo de nosotros y que definitivamente se puede disfrutar. Dicho todo esto, creo que es importante también, decir que los procesos de innovación frugal, como les he dicho antes, los podemos hacer de manera voluntaria. A veces toca adaptarse, más en las circunstancias en las que nosotros vivimos. Toca, reducir costos, toca empezar a buscar recursos para poder adaptarse a los cambios bruscos, rápidos, la velocidad a la que se mueve el mundo, ¿no? Todo esto que nos rodea a veces pasa también. Y pensamos y cometemos el error de pensar que es necesario innovar cuando hay problemas, es necesario innovar cuando algo está mal, cuando algo está fallando. Pero la realidad es que si nosotros nos acostumbramos a tener procesos de innovación profunda, radical, si nos acostumbramos a vivir también en frugalidad en lo personal y en la vida diaria, es mucho más fácil hacer frente a los problemas del día a día. Hay estudios ya y hay un artículo de Harvard en específico que me motivó muchísimo a tomar en cuenta esto y a manifestarlo, que prueban, ¿no? que aquellas personas más resilientes, o sea, la resiliencia tanto de las personas como de las organizaciones, provienen del nivel de frugalidad que tengan. Es decir, cuanto menos necesite yo realmente para poder vivir, para poder hacer, para poder ejecutar, más fácil me va a ser a mí adaptarme a los tiempos de crisis, por supuesto, más fácil me va a ser a mí adaptarme a todas las cosas que las circunstancias pongan en mi camino, y al mismo tiempo también me va a dar a mí un amplio rango de flexibilidad para poder tomar decisiones y potenciar procesos, ¿no? Entonces, es una decisión y es una lógica que se sugiere no solamente en situaciones críticas o cuando tenemos realmente la necesidad de hacerlo, sino que también está bueno utilizarlo en el día a día para poder ser más poderosos. Es una herramienta de poder, en definitiva. Entonces, con eso quería concluir.
Les agradezco muchísimo. Karencita, no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, Ruth. Estuvo muy, muy bueno el contenido. Ahorita no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, a mí me gustaría resaltar justamente la importancia, ¿no? de conocer este término, de saber cómo llevarlo a cabo. Y a mí me parece muy necesario estos pasos que nos diste. O sea, yo estaba viéndote y fue como de, yo hice eso, yo hago eso, yo me pongo barreras mentales. Entonces está buenísimo estos tips que nos estás compartiendo. Justamente en el emprendimiento es muy, muy bueno entender esta parte de que no siempre necesitamos todo el capital, no siempre necesitamos todos los recursos o todos los conocimientos para empezar una idea, para empezar a implementar una solución, y más que nada si es una problemática social la que queremos resolver. Tú desde Social B Bolivia, Bolivia, seguramente lo ves en tu día a día. Por ahí me platicabas que bueno, es una región muy chiquita en la que esto apenas está naciendo, donde el emprendimiento social apenas está naciendo. Pero cuéntame, tú me platicaste por ahí de estas dos niñas, pero cuéntanos, ¿tienes algún otro ejemplo de algún emprendimiento social que haya empezado desde cero? Sí, muchísimos. Conozco, bueno, ahora que estamos, ¿no?, trabajando aquí a full con los emprendimientos sociales, en realidad, te podría decir que la mayoría de las personas que deciden y se lanzan a emprender social salen con sus propios recursos. O sea, encuentras muy pocas veces que tienen capital o que empiezan con la ayuda de alguien, o socios que tienen dinero, ¿no?, potentes. La mayoría de los emprendedores sociales que yo he conocido acá en Bolivia empiezan realmente con discusiones así entre amigos, donde encuentran esa problemática, obviamente se enamoran del problema, ¿no?, y dicen, hay que solucionar esto, hay que arreglar esto. Y es esa la motivación, el mayor recurso que ellos tienen para poder sacar adelante sus emprendimientos. O sea, yo creo que la inversión más grande que hacen los emprendedores sociales en general es invertir su amor y su pasión por la problemática y por lo que están tratando de resolver, en definitiva, ¿no? Entonces sí conozco varios. De hecho, bueno, ahora tenemos en nuestro pequeño, todavía es pequeño nuestro grupo de emprendimientos sociales, varias amigas que se han juntado entre ellas a tratar de reciclar ropa, porque se han dado cuenta de la problemática ambiental, que están tratando de fabricar cosas para poder ayudar a causas sociales, o hacer marketplaces, pero así de la nada, ¿no? Utilizando una cuenta de Instagram o Facebook y simplemente su tiempo y sus ganas, ¿no? Para ayudar a las personas justamente en tiempos de pandemia que no tienen un ingreso fijo, bueno, principalmente mujeres, ¿no?, que vivían del día a día un poco y ya, empezaron a dar masajes en la mesa de comedor y ahora tienen una escuela, ¿viste? No hay que dejar que los recursos nos limiten. ¡Bravo! Perfecto, y sí, justamente ahorita pues con toda esta era digital, creo que como tú comentas, con una cuenta de Instagram, con una cuenta de Facebook podemos iniciar lo que podría ser en algún momento un gran emprendimiento, una gran organización. Muchas gracias, Ruth, nuevamente. A todas las personas que se sumaron al webinar también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las que nos están comentando por aquí. Mira, tenemos una duda. Es Lizbeth San, que si no mal recuerdo es el usuario de una de las mujeres de cambio. Voy a remover esto para que nos veamos. Pero bueno, ella nos comenta. En su experiencia, ¿qué te ayudó a quitar estas barreras mentales? Ya que a muchos nos pasa que es el principal problema que tenemos para iniciar. Mira, yo tal cual sufrí todo lo que les conté. O sea, esto viene de una experiencia muy personal. Entonces, te puedo decir que lo que más me ha ayudado a mí a quitar esas barreras mentales es decir que, darme cuenta que mis limitaciones me las pongo yo y que en realidad me estoy perjudicando muchísimo. O sea, darme cuenta lo mucho que me perjudico yo con esos pensamientos y con esas ideas limitantes. ¿Y cómo hago esto? Restringiendo o sea, ¿cómo me quito los pensamientos limitantes? Restringiendo mis recursos, precisamente obligándome a llevar a cabo procesos de frugalidad. ¿Por qué? Porque cuando tengo comodidad,
o cuando estás en esa zona de confort, ¿no? Donde tienes cosas, donde puedes acceder a ciertos privilegios, a ciertos beneficios, es muy fácil limitarte, es muy fácil decir, porque tienes cosas ahorita sobre las que te puedes apoyar para limitarte. Entonces, cuando tú cortas en tu vida los recursos, cuando tú agarras y dices, no voy a gastar más, voy a guardar toda mi plata en un lugar donde nadie lo pueda encontrar nunca, realmente voy a sacar adelante este proyecto con estas 3 cosas que yo tengo, y te pruebas a ti mismo que lo logras, después ya nada se hace imposible. Pero claro, si tú mismo estás poniendo constantemente estas barreras, si tú mismo te estás autosaboteando porque tienes de dónde sabotearlas, o sea, con qué justificar estas ideas, es muy difícil sacarlas. Lo que yo recomendaría en todo caso es siempre tratar de limitar los recursos para hacer las cosas. O sea, decir, ok, ahora voy a hacer este proyecto, pero en verdad lo voy a hacer así, con muy poco o nada. Y si sale, y si no, no tengo nada que perder, ¿no? O sea, que sean cosas también en las que no tienes tanto que perder, en las que realmente no son de vida o muerte, pero que te puedes probar a ti mismo que sí se puede. Esa es una buena manera. Y la otra manera también creo que es autoafirmar, rodearte de un entorno que autoafirme cosas similares. Cuando tú estás en plan, quiero hacer esto y creo en este proyecto y creo en esta idea, y creo que a pesar de que no tengo recursos, ni dinero, ni personas, ¿no? Y estoy un poco sola contra el mundo y todo, pero tienes así como en tu mente la creencia de que puedes lograrlo. Si te rodeas de personas que te aportan positivamente, que te dicen que sí puedes lograrlo, que te brindan ese apoyo moral, que a veces no necesitas nada más que te digan, sí, tú lo puedes hacer, lo logras, ¿no? Pero cuando te metes en ambientes que son un poco hostiles, donde también hay muchas limitaciones, es muy difícil romper tus propias limitaciones si vives rodeada de limitaciones de terceros. Entonces, otra cosa que es interesante de hacer es siempre tratar de mantener conversaciones con personas muy positivas, muy proactivas, que tengan no prejuicios, sino que puede haber crítica constructiva, yo siempre lo digo, pero desde un lugar de se puede, pero hay que considerar esto y esto. No desde un lugar, no se puede, barrera, está prohibido, está mal, ¿no? Qué feo, qué triste, no negativamente, sino siempre desde una perspectiva de positivismo, y creo que ahí se derrumban bastante esas barreras mentales y el cerebro solo ya empieza a hacer su magia. Claro, a mí me parece un muy buen concepto rodearte de personas positivas, rodearte de personas que siempre te estén apoyando, que te den justamente estas críticas constructivas. Y pues también invito a todas las personas, a toda la comunidad de mujeres de cambio, que seamos esas personas que apoyamos, que impulsamos y que damos críticas realmente constructivas, y que somos súper positivas para que nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas lleven a cabo sus ideas y emprendan o inicien alguna investigación que va a solucionar alguna problemática. Seamos esas personas de cambio que en algún momento todos estos emprendedores digan, gracias a sus consejos, gracias a todo el apoyo que me dieron, hoy estoy aquí. Ruth, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y se sumaron a este webinar. Sin más, ahora sí me despido. Muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias a todos.